Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Que este día sus fuerzas sean renovadas a través de la palabra de Dios. Busque el alimento espiritual que se encuentra en la Biblia y créeme que serás fortalecido para poder cruzar esas barreras de tu vida que no te permiten avanzar. Mi nombre es Luis Solís y te saludo desde la ciudad de Querétaro. Muy bien, comencemos. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Génesis 28:15. ¡Qué promesa! Estaré contigo, te guardaré, te haré volver y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. En resumen, es lo que nos dice este versículo. ¿Algunas veces has visto tu vida en retrospectiva? ¿Has volteado atrás y has visto tu vida desde tu infancia hasta el día de hoy? ¿Has visto cómo Dios te ha librado de peligros, de consecuencias, de enfermedades o incluso hasta de la muerte? ¿Sabes? El Señor, Dios, ha estado contigo desde siempre. Te ha guardado en su mano como su creación más preciada. Te ha cuidado aún incluso cuando tú no lo conocías. Mientras tú ibas creciendo y dejando tu infancia, tu inocencia, poco a poco te ibas separando más y más de la oportunidad de algún día conocer a Dios, a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Había algo que te separaba de Él. Eso fue tu pecado, tus malas decisiones. Pero sabes, aún a pesar de eso, el Señor te seguía y te sigue amando. Él nunca te ha dejado. Él solo se ha mantenido al margen porque así tú lo habías o lo has querido hasta el momento. Mira, en el versículo que leíamos en Génesis 28:15, la promesa para el pueblo de Israel, que también es una promesa que podemos aplicar a nuestras vidas, dice, te haré volver a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esta promesa Dios la aplica para todos aquellos que por medio de la predestinación han sido escogidos. Y así también lo había hecho para Jacob, que es Israel, y a toda su descendencia que es precisamente de la que hemos estado hablando en este libro de Josué. Esa descendencia son los más de 2 millones de israelitas que estaban a punto de cruzar el río Jordán. Y es aquí, en el estudio del día de hoy, en la parte que vamos a ver hoy de Josué, en el capítulo 3, es aquí donde va a cumplir la promesa que había hecho Jacob muchos siglos antes. Y es una promesa que también te hace a ti y a mí. Esa promesa cuando tú te has alejado de Dios. O esa promesa incluso cuando tú nunca lo has conocido y cuando no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pero por medio de la predestinación, el Señor conoce tu corazón. Y Él sabe que en el momento que tú recibas el Evangelio, que tú conozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, esa promesa va a aplicar a tu vida. Porque entonces, como dice el versículo, estaré contigo, te guardaré, te haré volver y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Así es, el Señor ha prometido hacernos a la imagen, conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y es una promesa que Él va a cumplir en tu vida. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con nuestra parte que veremos hoy en el versículo, en el capítulo 3 del libro de Josué. Y mira, lo que veremos el día de hoy en este capítulo es un cuadro, es una pintura de nuestra vida en Cristo, de nuestro caminar con el Señor. Cuando empezamos el estudio de Josué, hablamos de la semejanza de nuestra vida con la vida del pueblo hebreo de Israel. La primera semejanza que veíamos fue que así como Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto en manos de Faraón, así también nos rescató a nosotros del mundo y de las manos de Satanás. Dios nos liberó de la condenación y sufrimiento. La segunda semejanza que como cristianos tenemos hacia el pueblo de Israel es esta. Veíamos que cuando el tiempo que vivió en el desierto Israel, aquel tiempo fue un tiempo de pruebas, donde aún deseaba el pueblo de Israel por momentos no haber salido de esa esclavitud, de ese sufrimiento. Estaba tan acostumbrado a vivir ahí que a veces no se daba cuenta y quería regresar a su vida pasada. Así también a nosotros nos pasa.
muchas veces deseamos regresar a nuestra vida de pecado. ¿Cuántas veces no dejamos o nos quejamos de Dios y exigimos cambios inmediatos en nuestra vida, pero muchas veces nosotros no ponemos nada de nuestra parte? Nunca hacemos nada para que así suceda, para que haya un cambio real en nuestra vida. Seguimos afanados en nuestra vida. Seguimos viviendo a Cristo como una religión. Solamente vamos los domingos, solamente abrimos la Biblia los domingos y nada más. Y queremos que nuestra vida sea cambiada de inmediato. Le exigimos cambios de inmediato, pero nunca hay una relación con Dios a través de su palabra, a través de Cristo. Así es como el pueblo de Israel quería cambios ya, quería que Dios los llevara a la tierra prometida de inmediato, pero no cambiaban sus actitudes, no cambiaban su corazón. Esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel y es en lo que nos asemejamos nosotros. ¿Cuántas veces no dudamos de su presencia, de sus planes y de su obra? Queremos que toda una vida de años de pecado, de malas decisiones, en un instante quede resuelta. Pero no amigos, así no es esto. El desierto es una etapa de nuestra vida en Cristo donde vamos a ser purificados, donde el Señor como al oro en altas temperaturas va a quitar toda la escoria, todo aquello que no sirve de nosotros para poder sacar lo realmente valioso. Y eso, amigos, es lo que no nos gusta. Es doloroso, sí, pero es necesario. Es necesario para poder vivir una vida diferente. En la vida del cristiano, del seguidor de Cristo, del Hijo de Dios, siempre va a haber pruebas. Y mira, hoy puede ser que tú estés entrando a alguna prueba, o que estés en medio de una de ellas, o bien que estés saliendo de ella. Asimismo, como el pueblo de Israel, puede ser que tú estés entrando en tu desierto, o bien estés en medio de él. Pero sabes, no importa si entras o estás en él, lo importante es que no te quedes en él, que decidas salir, que decidas poner tu fe en Cristo, que es Dios mismo, y decidas entrar a la tierra prometida que el Señor preparó para ti. Mira, precisamente vamos a entrar a esta tercera semejanza que tenemos con el pueblo de Israel. Y esta tercera semejanza será precisamente nuestra enseñanza del día de hoy, la cual está basada en el capítulo 3, versículo del 7 al 17. Y esta enseñanza le hemos llamado ¿Cómo cruzar tu Jordán? O bien se podría titular también ¿Cómo salir de tu desierto? Así es, cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán no era cualquier cosa. Veíamos en la lección pasada que este río bajaba con gran fuerza desde las laderas del Monte Hermón. La caída descendente desde el mar de Galilea al mar Muerto era de aproximadamente 300 metros, por lo que en el tiempo de lluvia la velocidad que alcanzaba el río, según estudiosos, podría ser hasta 16 kilómetros por hora. Nosotros pensaríamos que no es una gran velocidad, pero si dimensionamos el peso del agua, millones de metros cúbicos corriendo bajo por el ancho del río, que también alcanzaba dimensiones muy grandes por el desbordamiento, esto era prácticamente imposible, era un muro. Humanamente era una barrera impenetrable para poder cruzar. Imagina, más de 2 millones de personas. ¿Cómo podrían cruzar mujeres, niños, carretas, ganados, la carga de las tiendas, mujeres embarazadas? No, simplemente era imposible. Es por esto que veíamos en la lección pasada, en el versículo 4, que ellos tenían que seguir al arca. Así es, tenían que seguir el arca. Dice el versículo 4, dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Así es, ellos no conocían el camino, nunca habían estado ahí. El arca que indicaba la presencia de Dios debería ir adelante, ya que solo Dios sabe el cómo, el dónde y el cuándo para poder cruzar. Es imposible. Tu imposible. Así es. Y mira, este Dios todopoderoso que el pueblo de Israel estaba a punto de conocer, ese Dios que les iba a mostrar sus maravillas, como dice el versículo 5 de este capítulo 3, es el mismo Dios que tú tienes hoy. El mismo Dios de poder, de sabiduría, el mismo Dios que nunca cambia. Dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así es, Dios sigue siendo el mismo Dios de misericordia. Mira, yo no sé cuál sea tu imposible, tu Jordán. No sé si sea una relación, una pérdida, una enfermedad, tu trabajo, tu matrimonio o tu economía. Cualquier imposible que tú puedas ver, en las manos de Dios no es nada.
Solo recuerda que para cruzar tu Jordán, tu imposible, solo tienes que seguir el arca, poner tus ojos en Dios y esperar en Él. Hoy te voy a dar algunos principios que utilizó Josué y que tú también debes conocer para poder cruzar tu imposible, tu Jordán. El primer principio que necesitas es un corazón para seguirlo. Mira, leyendo el versículo 7, y te invito a que estés abriendo tu Biblia y me estés siguiendo, en el versículo 7 vemos que Dios le dijo a Josué: desde ese día empezaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El versículo nos muestra que el pueblo de Israel tenía ciertas dudas sobre el liderazgo de Josué. Moisés había dejado una vara muy alta, e incluso Josué probablemente también tenía sus dudas sobre sí mismo. Tenía dudas de cómo ser usado por Dios. Por eso Dios le dijo: desde este día empezaré a engrandecerte ante los ojos de Israel, para que ellos entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Es por eso que Josué debería tener mucho corazón, pasión, yo diría. Así es, pasión por Dios, pasión por las cosas de Dios, pasión por el Señor, mucha pasión para seguir a Dios, tener fe en Él. La promesa estaba al otro lado, ellos la podían ver, pero entre la promesa y ellos estaba el gran imposible, el río Jordán. Y es por eso que el pueblo no podía creer en lo que Josué decía. ¿Cómo cruzar el Jordán? Es una barrera imposible. Josué está loco, nos quiere llevar a la muerte. Seguramente pensaban esto. Pero cruzar ese río tan caudaloso no era difícil para Dios. Él sabía perfectamente por dónde y en qué momento cruzar. Él iba a hacer un gran milagro. Lo único que pedía de Josué y del pueblo no era un corazón que supiera nadar. No es un corazón orgulloso que diga: yo todo lo sé, yo todo lo puedo. Él no necesita también un corazón soberbio que se niegue a recibir ayuda, no. Dios te pide un corazón humilde, un corazón que reconozca su debilidad, su incapacidad ante semejante circunstancia. La barrera que sea, el imposible que tú veas, el imposible que tú tengas. Dios quiere ver en ti un corazón humilde, un corazón moldeable, enseñable, un corazón que diga: Señor, me derroto ante ti, yo no puedo más. Tómame, hazlo tú, a tu forma y a tu tiempo. Esto es lo que el Señor pide de ti. Un corazón apasionado por Él, un corazón que tenga fe en Él. Así es.